Sucedió sobre los finales de los 90. El protagonista de nuestro relato, dueño de un restaurante, acudía con frecuencia a nuestra oficina, siempre con un humeante puro. Era un hombre muy seguro de sí mismo, el tipo de personas que ni temen a Dios ni a los hombres. Durante un tiempo dejó de acudir a la oficina y, transcurridos unos meses, apareció de nuevo saludando a los empleados, compartiendo un relato singular, partiendo de él, pues era un ateo convencido. Comentó que había estado ingresado en el hospital varias semanas y que había estado en el infierno. Este comentario despertó mi curiosidad, pues en aquella época ya me interesaban este tipo de experiencias. Su adicción al tabaco y sobre todo a la bebida dañaron de forma crítica su hígado y fue ingresado en la unidad de urgencias. Durante varios días se debatió entre la vida y la muerte y comenzó a recibir extrañas visitas en su habitación. Algo impensable, absolutamente surrealista. Según él, eran dos seres de aspecto monstruoso que claramente le acechaban y él sabía que de alguna manera le estaban esperando. «Pero enfermera, ¿no los ve?», le decía. «Están ahí, en la misma puerta, mirándome fijamente». Le suplicaba a la enfermera que no le permitiera dormirse, pues en la antesala del sueño percibía aún con más claridad a los visitantes. Y su visión era tan horrenda que toda su fuerte personalidad se derrumbaba ante algo tan insólito. Ahí estaba él solo, con su filosofía materialista, viendo lo imposible, escuchando los comentarios de los médicos y enfermeras que, tranquilizándole, le indicaban que la visión era solo fruto de su estado y de los potentes calmantes. Pero él los percibía con absoluta claridad, siendo un misterio por qué solo él podía verlos. El terror se apoderaba de él cuando anochecía, pues aquellas figuras desde el umbral seguían al acecho y parecían ganar poder con la oscuridad. Aquella noche en particular, una noche de tormenta con lluvia que golpeaba fuertemente los cristales, con extremo terror vio cómo esas horrendas criaturas cruzaban el umbral y se acercaban a la cama. Frenético llamó a la enfermera, pero no respondían. No tenía fuerzas para incorporarse y salir corriendo. Comenzó a percibir un hedor nauseabundo cuando los visitantes estaban próximos a la cama. Allí los tenía a menos de 1 metro delante de su cara, con rostros imposibles de describir, una mezcla de humano y felino, con unos brazos extremadamente largos terminados en garras, la boca protuberante con enormes colmillos, los ojos eran como ascuas proyectando hacia su persona un odio extremo. Con absoluta desesperación y por primera vez en su vida gritó: «¡Dios mío!». Esto pareció ahuyentarlos y entonces una figura humana luminosa se posicionó a su derecha. Con asombro pensó que sería algún médico o enfermera, pero este le dijo con voz audible: «Soy un guía del umbral, no temas. He venido para mostrarte algo». Su terror se tornó en asombro cuando se percató que aquel ser fantasmagórico le levantó de la cama en espíritu y a gran velocidad se precipitaron hacia el interior de la tierra. «Te mostraré una pequeña sección del llamado reino de la aflicción y la miseria», le dijo. «A este lugar vienen destinadas las almas para su tormento que nada quisieron saber de Dios. Mira bien lo que vas a contemplar», dijo con una voz potente y clara, «pues es una última oportunidad que se te concede». El descenso se detuvo en una zona de densa oscuridad. Poco a poco pudo distinguir una tenue iluminación que salía del suelo, en lo que parecía una gruta inmensa. El ser avanzó con él como flotando y llegaron más cerca de lo que parecían cientos, quizás miles de pozos practicados en la roca de aquel tenebroso lugar. El invitado comenzó a sentir gritos
y lamentos que surgían de estas oquedades. En el primer agujero, como una celda abierta de unos 4 metros de profundidad, pudo distinguir una forma humana esquelética cuyo aspecto había sido deformado por las llamas que devoraban los huesos, de los que pendían jirones de piel y carne chamuscada. También percibió que todo el suelo de la fosa estaba lleno de gusanos que se retorcían en un festín interminable. Retrocedió ante la escena, pues el ser esquelético tendió sus brazos pidiendo ayuda y que lo sacaran de aquel lugar. «Mira», le dijo el guía, «esta es una de las muchas áreas de tortura del infierno. Aquí se destinan temporalmente los mentirosos, ladrones, blasfemos y todos aquellos que dieron la espalda a Dios, que no quisieron conocerlo, a pesar de numerosos avisos. La palabra dice claramente que el precio del pecado es la muerte. Primero muere el espíritu, luego el cuerpo físico y por último el alma inmortal sufre estas condenas de las que fueron advertidos». Pasaron a otra fosa y allí se debatía en el fuego con gritos de agonía un esqueleto ennegrecido por las llamas. De alguna manera, con enorme esfuerzo, había alcanzado el borde del pozo y por instantes pareció que podía salir del mismo. De repente, de entre las sombras, surgió una figura demoníaca, grande con la forma de un oso, y de un solo golpe precipitó al desgraciado de nuevo al fondo del agujero. Todas aquellas criaturas condenadas pedían clemencia y pedían morir, pero a pesar del fuego, la forma esqueletal nunca se consumía y el tormento era incesante. Su guía le informó: «Existen millones de fosas de tormento para los pecadores que no aceptaron la gracia de Dios para su salvación. Y existen otras zonas en el infierno donde se aplican severos castigos dependiendo del tipo de transgresiones cometidos durante su vida en la tierra». Y añadió: «Este era probablemente tu destino si no hubieras clamado por ayuda. Pues bien, se te ha concedido una última oportunidad para tu vida, que será prorrogada algunos años. Usa tu tiempo restante con inteligencia y avisa a tus hermanos. Muchos no te creerán, pero las advertencias con amor deben ser dadas, no importa su incredulidad». Con estas palabras, el guía lo tomó suavemente de la mano y lo llevó en segundos de nuevo a la habitación del hospital. Reingresó a su cuerpo. La sensación era como ponerse un albornoz empapado en agua y comenzó a sufrir los dolores nuevamente. Pensaba que se estaba volviendo loco. No entendía por qué solo él percibía aquellas entidades. Después de su visita al infierno, las figuras siniestras seguían merodeando, acechando su botín, pero no pasaban del umbral, como si alguien hubiera puesto una barrera protectora invisible. Durante días, aquella escena se repetía, pero tuvo la fortuna de recibir de un donante anónimo, fallecido en accidente de tráfico, el órgano necesario que trasplantado le devolvería la vida y otra oportunidad. Muchos pensarán que esta experiencia fue fruto de un trastorno transitorio o de la propia medicación, pero allí en la oficina, con absoluta convicción y sin rubor, nos manifestó rotundamente la realidad de su experiencia, en la que él parecía el más sorprendido. La vana esperanza del ateo y de los escépticos en este mundo fugaz conlleva un terrible error de cálculo, pues ignorantemente piensan de que no existen responsabilidades, que podemos vivir a nuestro antojo, pues una vez muertos no existe nada. Pero lo cierto es que nuestro protagonista se tropezó con una apabullante realidad espiritual, en su caso totalmente hostil, la justa cosecha de su vida, una vida sin Dios ni conciencia. Y casos como este dan pistas
sobre la realidad de la inmortalidad del alma humana, de que Dios es real y que deberíamos meditar sobre nuestra conducta en este mundo. En este planeta, unas 150.000 personas mueren diariamente, más de 6.000 personas cada hora. Sin duda, la muerte acecha en cada umbral. Toda esta historia me lleva a la reflexión de que si es malo vivir sin Dios, es peor todavía morir sin Él. La vida en la tierra es muy breve y no marcamos a veces bien los objetivos. Cuidar nuestra mente y cuerpo, honrarlo como templo del Espíritu Santo, debería ser una norma, y salvar el alma inmortal una acción prioritaria.